Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que 1000 palabras. Momentos en los que abres tu correo electrónico esperando quizás un saludo, una fotografía de tus nietos o simplemente un ¿cómo estás, mamá? Pero a veces lo que encuentras es algo completamente diferente. Algo que te deja sin aliento, que hace que tus manos tiemblen ligeramente sobre el teclado y que tu corazón se encoja dentro del pecho. Así fue como comenzó todo para mí, en una tarde de otoño cualquiera, cuando las hojas caían suavemente fuera de mi ventana y el sol pintaba de dorado las paredes de mi pequeño apartamento, el mismo apartamento donde había vivido durante más de 30 años. El lugar donde había criado a mis hijos, donde había celebrado cumpleaños, navidades, y donde había llorado también mis pérdidas más profundas. Me llamo Elena. Tengo 68 años, aunque a veces siento que tengo 100 y otras veces me siento como si apenas tuviera 40. Soy viuda desde hace 5 años, desde que mi querido Tomás partió una mañana de primavera sin despedirse, llevándose consigo una parte de mi alma que nunca pude recuperar. Desde entonces, he vivido sola, acompañada únicamente por mis recuerdos, mis libros y las ocasionales visitas de mis 2 hijos, Sofía y Daniel. Sofía es mi hija mayor, tiene 42 años, es abogada, está casada con un hombre exitoso llamado Ricardo, y tiene 2 hijos hermosos que son la luz de mis días cuando logro verlos. Daniel, mi hijo menor, tiene 38 años, trabaja en una empresa de tecnología y siempre parece estar ocupado con proyectos que apenas comprendo pero que sé que son importantes. Aquel día, cuando abrí mi correo electrónico después de preparar mi té de la tarde, nunca imaginé que mi vida estaba a punto de dar un giro que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor familiar, la independencia y el verdadero significado de tener un hogar. El asunto del correo decía simplemente, «Mamá, necesitamos hablar». Mi corazón dio un vuelco. Esas palabras nunca traen buenas noticias, nunca son el preludio de algo agradable. Con dedos temblorosos abrí el mensaje. «Querida mamá», comenzaba el correo de Sofía, «espero que estés bien. Ricardo y yo hemos estado hablando mucho últimamente sobre tu situación actual. Daniel también está de acuerdo con nosotros. Mamá, es hora de que hablemos seriamente sobre tu situación de vivienda. Sabemos que amas tu apartamento, pero creemos que ya no es seguro ni apropiado para ti vivir sola. Hemos investigado y encontramos una comunidad de jubilados maravillosa, con todas las comodidades que necesitas. Tienen enfermeras disponibles las 24 horas, actividades diarias, y estarías rodeada de personas de tu edad. Creemos que es lo mejor para ti. Podemos reunirnos este fin de semana para discutir los detalles. Con amor, Sofía. Leí el correo una vez, luego otra, y otra más. Cada palabra era como una pequeña daga que se clavaba en mi corazón. Mi situación de vivienda ya no era apropiado para mí vivir en mi propio hogar. Una comunidad de jubilados, enfermeras disponibles las 24 horas. Cerré la laptop suavemente y me quedé mirando por la ventana, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. El sol seguía brillando afuera, indiferente a mi dolor. Las hojas seguían cayendo, ajenas a que mi mundo acababa de tambalearse. ¿Cuándo había dejado de ser Elena, la madre fuerte e independiente, para convertirme en un problema que necesitaba ser resuelto? ¿Cuándo había pasado de ser la matriarca de esta familia a ser una carga que debía ser reubicada en un lugar más conveniente para todos? Desarrollo emocional. Los días siguientes fueron una nebulosa de emociones contradictorias. No respondí el correo de Sofía de inmediato. No podía. Cada vez que intentaba escribir algo, las palabras se me atoraban en la garganta y los dedos se me paralizaban sobre el teclado. Comencé a observar mi apartamento con ojos diferentes. Recorrí cada rincón como si lo viera por primera vez, o quizás por última vez. La cocina donde había preparado miles de comidas para mis hijos. La sala donde Sofía había dado sus primeros pasos. El pequeño estudio donde Tomás solía leer sus periódicos los domingos por la mañana. La ventana desde donde Daniel y yo solíamos observar las estrellas cuando era apenas un niño curioso. Cada objeto tenía una historia, cada fotografía en la pared era un tesoro de recuerdos. ¿Cómo podía simplemente dejarlo todo atrás? ¿Cómo podía empacar toda una vida en cajas y mudarme a un lugar donde sería solo un número más, una residente más entre tantas otras personas que habían sido desplazadas de sus propios hogares por hijos bien intencionados pero ciegos a lo que realmente significa el hogar? Al tercer día, Sofía me llamó.
Su voz sonaba preocupada pero firme. Mamá, no has respondido mi correo. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño, respondí, tratando de mantener mi voz estable. Solo he estado pensando. Entiendo que esto puede ser difícil para ti, continuó Sofía, y pude escuchar en su voz que realmente creía estar haciendo lo correcto. Pero mamá, Daniel, y yo nos preocupamos mucho por ti. El otro día, cuando te llamé, tardaste mucho en contestar. Y si te caes y no hay nadie que te ayude, y si tienes una emergencia médica, vivir sola a tu edad es simplemente demasiado riesgoso. Sofía, tengo 68 años, no 90, dije, sintiendo cómo la frustración comenzaba a burbujear en mi interior. Estoy perfectamente capaz de cuidarme sola. No soy una anciana inválida. Nadie está diciendo eso, mamá, respondió Sofía con ese tono condescendiente que tanto me dolía. Era el mismo tono que usaba con sus hijos cuando intentaba explicarles algo que consideraba demasiado complicado para que ellos entendieran. Solo estamos siendo realistas. Y además, en la comunidad de jubilados no estarías sola. Tendrías compañía, actividades, cuidado médico. Tengo compañía aquí, la interrumpí. Tengo a mis vecinos, mi club de lectura, mis amigas del parque. Mamá, por favor, ¿sabes que no es lo mismo? Mira, Daniel y yo vendremos este sábado. Podemos hablar con calma, mostrarte los folletos de la comunidad. Realmente es un lugar hermoso. Tiene jardines, una biblioteca. Incluso dan clases de yoga y pintura. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Tomás y yo solíamos acurrucarnos a ver películas los viernes por la noche. Y lloré por la mujer independiente que sentía que estaba perdiendo. Lloré por mis hijos, que parecían haberme olvidado que alguna vez fui yo quien los cuidó cuando eran vulnerables. Lloré por Tomás, quien me había dejado sola para enfrentar esta etapa de la vida sin su apoyo y su amor incondicional. Pero sobre todo, lloré porque una parte de mí se preguntaba si acaso mis hijos tenían razón. ¿Era egoísta aferrarme a este apartamento? ¿Era tonta al querer mantener mi independencia, cuando quizás realmente estaba en riesgo? ¿Era mi orgullo el que me impedía ver que tal vez, solo tal vez, necesitaba más ayuda de la que estaba dispuesta a admitir? El sábado llegó demasiado rápido. Limpié mi apartamento hasta dejarlo impecable, preparé café y compré galletas, como siempre hacía cuando mis hijos venían de visita, aunque estas visitas se habían vuelto cada vez más esporádicas en los últimos años. Cuando sonó el timbre, respiré profundamente antes de abrir la puerta. Allí estaban Sofía y Daniel, ambos con sonrisas que parecían ensayadas, ambos cargando carpetas y folletos coloridos. «Hola, mamá», dijeron casi al unísono, abrazándome brevemente. Antes de entrar, nos sentamos en la sala, y hubo un momento de silencio incómodo. Era extraño cómo el espacio donde alguna vez habíamos compartido tantas risas y conversaciones, ahora se sentía tenso y artificial. Sofía fue la primera en hablar, sacando un folleto brillante de su carpeta. «Mamá, mira esto. Este es el lugar del que te hablé. Se llama Jardines del Atardecer. ¿No es un nombre hermoso? Tiene habitaciones individuales, todas con baño privado y una pequeña cocina. Hay un comedor comunitario donde sirven 3 comidas al día, todas preparadas por un chef profesional con opciones saludables». Daniel asintió entusiastamente. «Y mira, mamá, tienen fidelidad inalámbrica todo el edificio. Podrías tener tu propia tablet y hacer videollamadas con nosotros cuando quieras. También tienen una sala de cine, una sala de juegos». «Suena como un hotel», dije suavemente interrumpiéndolos. Sofía y Daniel intercambiaron miradas. «Es mejor que un hotel, mamá», continuó Sofía. «Es una comunidad, un lugar donde estaría segura, cuidada, y nunca estaría sola». «Pero yo no quiero estar en una comunidad», dije, sintiendo cómo mi voz comenzaba a quebrarse. «Yo quiero estar en mi hogar, aquí, donde he vivido durante 30 años, donde están todos mis recuerdos con ustedes, con su padre». «Mamá», Daniel se inclinó hacia adelante, tomando mi mano. «Entendemos que es difícil, pero tienes que pensar en el futuro. ¿Qué pasa en 5 años, en 10? Eventualmente necesitarás más ayuda. Es mejor hacer esta transición ahora, mientras todavía estás relativamente saludable, que esperar
hasta que sea una emergencia. ¿Relativamente saludable? Repetí, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Hago yoga 3 veces por semana. Camino todos los días en el parque. Mi médico dice que estoy en excelente forma para mi edad. ¿Por qué hablan de mí como si estuviera al borde de la muerte? Nadie está diciendo eso. Sofía suspiró, y pude ver la frustración en sus ojos. Pero mamá, sé realista. Vive sola. Si algo te pasara, podrían pasar horas, incluso días, antes de que alguien se diera cuenta. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, porque tenían un dejo, de verdad, que no podía negar. Había días en los que no hablaba con nadie excepto conmigo misma. Días en los que mi teléfono no sonaba ni una sola vez. Días en los que me preguntaba si alguien notaría si simplemente desapareciera. Además, continuó Sofía, y ahora pude escuchar algo más en su voz, algo que me tomó un momento identificar. Era culpa. Mamá, Ricardo y yo estamos pensando en mudarnos. Su empresa le ofreció un puesto en otra ciudad. Es una oportunidad increíble que no podemos rechazar. Pero me sentiría terrible dejarte aquí sola tan lejos de nosotros. Ahí estaba. La verdad real detrás de toda esta conversación no se trataba realmente de mi seguridad o mi bienestar. Se trataba de su conveniencia, de su tranquilidad mental, de asegurarse de que no tuvieran que preocuparse por mí mientras perseguían sus propias vidas y sus propios sueños. «Entiendo», dije finalmente, y vi el alivio instantáneo en los rostros de mis hijos. Pero antes de que pudieran decir algo más, continué. «Entiendo que quieren mudarse y que yo represento un problema para ustedes. Entiendo que sería más fácil para todos si yo estuviera en un lugar donde otras personas pudieran hacerse cargo de mí. Entiendo todo eso. Pero lo que no entiendo es por qué no me preguntan qué quiero yo. ¿Por qué no me preguntan si soy feliz aquí? ¿Por qué asumen que saben que es mejor para mí?» El silencio que siguió fue denso y doloroso. Podía ver en los ojos de Sofía que mis palabras la habían herido, pero también podía ver que no estaba dispuesta a retractarse. «Mamá», dijo finalmente Daniel, «es porque te amamos. Todo esto es porque te amamos y queremos lo mejor para ti». «Si me amaran», dije, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas. «Me escucharían, me preguntarían, me incluirían en las decisiones sobre mi propia vida en lugar de simplemente enviarme un correo electrónico diciéndome que ya encontraron un lugar para mí, como si yo fuera un mueble viejo que necesita ser reubicado». Momento emocional profundo después de que Sofía y Daniel se fueron. Ese día, con promesas de hablar más sobre esto pronto, y pensé en lo que es mejor para todos. Me quedé sola en mi apartamento, rodeada de un silencio que ahora parecía más pesado que nunca. Caminé lentamente hasta mi dormitorio y abrí el cajón superior de mi cómoda. Allí, cuidadosamente guardado entre papeles importantes y viejas cartas, estaba mi diario. Un regalo de Tomás en nuestro 20º aniversario de bodas. «Para que escribas nuestras aventuras», había dicho con esa sonrisa suya que siempre me derretía el corazón. Me senté en la cama y comencé a hojear las páginas. Años de vida capturados en tinta. El nacimiento de Sofía. Las primeras palabras de Daniel. Las navidades, los cumpleaños, las graduaciones, las peleas y las reconciliaciones. La enfermedad de Tomás. Su muerte. Los meses de soledad que siguieron. Y entonces, entre esas páginas, encontré algo que había escrito apenas unos meses después de que Tomás muriera. Una promesa que me había hecho a mí misma en mi momento más oscuro. «No permitiré que la soledad me destruya. No permitiré que el miedo me paralice». Tomás me enseñó a ser fuerte, a ser independiente, a amar la vida incluso cuando la vida es difícil. Seguiré viviendo. Seguiré siendo yo misma. Seguiré siendo Elena, no solo la viuda o la madre o la anciana, sino Elena, con todo lo que eso significa. Cerré el diario y lo sostuve contra mi pecho, sintiendo el peso de esas palabras escritas en un momento de valentía que ahora necesitaba recuperar. En las semanas siguientes, algo cambió dentro de mí. La tristeza y la confusión inicial comenzaron a transformarse en algo diferente, en determinación, en claridad. Comencé a observar mi vida con ojos más críticos pero también más honestos. Sí, vivía sola.
Sí, a veces pasaba días sin ver a nadie excepto a la cajera del supermercado o a mis amigas del parque. Pero también tenía rutinas que amaba. Tenía mi club de lectura los martes, donde discutíamos novelas y bebíamos té. Tenía mis caminatas matutinas con Rosa y Carmen, dos amigas maravillosas que habían estado conmigo en los momentos más difíciles. Tenía mis clases de yoga, mi pequeño jardín en el balcón, mis tardes de pintura los viernes. Tenía una vida. Quizás no era la vida que mis hijos imaginaban para mí, pero era mía. Y era valiosa. Un día, mientras tomaba café con Rosa en nuestro café favorito del barrio, decidí compartir mi situación con ella. Mis hijos quieren que me mude a una comunidad de jubilados, le dije, removiendo ausentemente mi café. Dicen que es por mi seguridad, pero siento que solo quieren quitarse un peso de encima. Rosa, que tenía 72 años y era viuda como yo, me miró con esos ojos sabios que habían visto tanto en la vida. ¿Y qué quieres tú, Elena? La pregunta era tan simple, tan directa, que me tomó por sorpresa, porque nadie, ni siquiera yo misma en las últimas semanas, me había hecho esa pregunta de manera tan clara. Yo quiero quedarme en mi apartamento, dije, y al decirlo en voz alta sentí una certeza que no había sentido en semanas. Quiero seguir viviendo mi vida como la he estado viviendo. Quiero envejecer, en mi propio hogar, rodeada de mis propias cosas, de mis propios recuerdos. Rosa asintió lentamente. Entonces eso es lo que debes hacer. Los hijos, por más que los amemos, a veces olvidan que nosotros todavía somos personas con nuestras propias necesidades y deseos. Olvidan que fuimos independientes antes de que ellos nacieran y que podemos seguir siéndolo ahora. ¿Pero qué pasa si tienen razón? Pregunté, voceando el miedo que me había estado carcomiendo por dentro. ¿Qué pasa si algo me sucede y no hay nadie cerca para ayudarme? ¿Y qué pasa si nada te sucede y pasas los próximos 10 o 20 años viviendo en un lugar que no sientes como tu hogar? Rodeado de desconocidos, siguiendo reglas que no hiciste, comiendo comida que no elegiste, viviendo una vida que no es realmente tuya. Respondió Rosa. ¿No es eso un riesgo igual de grande? Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Tenía razón. Había estado tan enfocada en los riesgos de quedarme que no había considerado los riesgos de irme. Esa noche tomé una decisión. Escribiría una carta a mis hijos. No un correo electrónico rápido, sino una carta real, escrita a mano, donde les explicaría exactamente cómo me sentía y qué necesitaba de ellos. Me tomé mi tiempo. Escribí varios borradores. Lloré mientras escribí algunas partes. Me reí mientras recordaba momentos felices que quería compartir con ellos. Y finalmente, después de una semana de trabajo, la carta estaba lista. Queridos Sofía y Daniel, comenzaba. Les escribo esta carta porque necesito que me escuchen. Realmente me escuchen. De una manera que no pude lograr cuando estuvimos juntos la última vez. Primero, quiero que sepan que entiendo sus preocupaciones. Sé que se preocupan por mí. Y eso es hermoso. Es lo que yo quería enseñarles cuando eran pequeños. Que la familia se cuida mutuamente. Que nos preocupamos por los que amamos. Así que gracias por preocuparse. Gracias por pensar en mí. Pero también necesito que entiendan algo. Soy su madre. Sí, pero también soy Elena. Soy una mujer que ha vivido 68 años en este planeta. Una mujer que ha criado 2 hijos maravillosos. Una mujer que cuidó de su padre durante su enfermedad hasta el último día. Una mujer que ha superado pérdidas, ha enfrentado desafíos y ha salido adelante una y otra vez. No soy frágil. No soy incapaz. Y aunque aprecio que quieran cuidarme, no necesito que tomen decisiones por mí. Este apartamento no es solo un lugar donde vivo. Es mi hogar. Es donde ustedes crecieron. Es donde su padre y yo construimos nuestra vida juntos. Cada rincón tiene una memoria. Cada objeto tiene una historia. Pedirme que lo deje no es simplemente pedirme que cambie de dirección. Es pedirme que abandone una parte esencial de quién soy. Entiendo que se van a mudar y que eso los hace sentir culpables por dejarme aquí sola. Pero déjenme decirles algo que quizás no han considerado. No estoy sola. Tengo amigas maravillosas. Tengo mi comunidad aquí en el barrio. Tengo mi rutina, mis actividades, mi vida. Lo que sí necesito de ustedes no es que me muevan a una comunidad de jubilados. Lo que necesito es que me llamen más seguido.
Que me visiten cuando puedan, no porque se sientan obligados, sino porque genuinamente quieren pasar tiempo conmigo. Necesito que me incluyan en sus vidas, no como un problema que resolver, sino como su madre que los ama y quiere saber sobre sus días, sus alegrías, sus preocupaciones. Si realmente quieren ayudarme, ayúdenme a hacer mi apartamento más seguro. Instalemos barras de apoyo en el baño si eso los hace sentir mejor. Consigamos uno de esos sistemas de alerta médica que tanto anuncian en televisión. Hablemos sobre cómo mantenerme conectada y segura mientras sigo viviendo independientemente. Pero por favor, no me pidan que abandone mi hogar. No me pidan que deje de ser quien soy solo para que ustedes puedan sentirse menos culpables por vivir sus propias vidas. Los amo profundamente. Siempre los amaré. Y es precisamente porque los amo que quiero que entiendan esto. El mejor regalo que pueden darme no es un lugar en una comunidad de jubilados. Es el regalo de su respeto. El respeto a mis decisiones, a mi autonomía, a mi derecho de vivir mi vida de la manera que yo elija, mientras todavía pueda hacerlo. Con todo mi amor, mamá. Envié las cartas por correo postal. Quería que sintieran el peso del papel en sus manos, que vieran mi letra, que supieran que había puesto mi corazón en cada palabra. Los días de espera fueron largos y angustiantes. No sabía cómo reaccionarían. Parte de mí temía que se enojaran, que sintieran que estaba siendo terca o difícil, pero otra parte de mí, la parte que había estado creciendo más fuerte desde que tomé la decisión de luchar por mi independencia, sabía que había hecho lo correcto. Sofía fue la primera en llamar. Su voz sonaba diferente, más suave, más vulnerable. Mamá, dijo, y pude escuchar que estaba llorando. Leí tu carta. La leí 3 veces. Y mamá, lo siento. Lo siento tanto. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas también. No pensé, nunca me detuve a pensar cómo te estabas sintiendo realmente. Continuó Sofía. Estaba tan enfocada en resolver un problema que inventé en mi cabeza, que no vi a la persona real frente a mí. No vi a mi madre, solo vi a alguien que necesitaba ser arreglado. Y eso fue injusto y cruel. No fuiste cruel, cariño, dije suavemente, solo estabas preocupada. Pero sí, necesitabas escucharme. Tienes razón en todo lo que dijiste en tu carta. Sofía suspiró. He estado tan ocupada con mi propia vida que he descuidado nuestra relación. Te llamo una vez por semana, como si fuera a marcar una casilla en mi lista de pendientes. Ni siquiera pregunto realmente cómo estás o qué estás haciendo. Solo asumo que estás bien o que estás sola y triste, sin realmente saber la verdad. Estoy bien, Sofía, le aseguré. Tengo días difíciles, por supuesto. Hay momentos en los que extraño terriblemente a tu padre. Hay momentos en los que me siento sola. Pero también tengo días maravillosos, días llenos de risas con mis amigas, días en los que leo un libro hermoso o pinto algo que me hace sentir orgullosa. Tengo una vida completa aquí. Lo sé ahora, dijo Sofía. Y quiero ser parte de esa vida, mamá. De verdad, no solo como la hija que llama una vez por semana, sino como alguien que genuinamente está presente para ti, incluso si estoy en otra ciudad. Hablamos durante horas esa noche. Realmente hablamos de una manera que no habíamos hecho en años. Le conté sobre mi club de lectura, sobre mis amigas del parque, sobre la clase de acuarela que estaba tomando. Ella me contó sobre su trabajo, sobre sus hijos, sobre sus propios miedos y esperanzas para el futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hija no me veía como un problema, sino como una persona. Daniel llamó 2 días después. Su voz era más difícil de leer, más reservada. Mamá, recibí tu carta, dijo simplemente. ¿Y? Pregunté, conteniendo el aliento. Hubo un largo silencio. Tenías razón, dijo finalmente. Tenías razón en todo. Y yo, mamá, me avergüenza admitir esto, pero parte de la razón por la que quería que te mudaras a esa comunidad era porque me sentía culpable. Culpable porque no te visito tanto como debería. Culpable porque estoy tan absorto en mi trabajo que a veces paso semanas sin siquiera pensar en llamarte. Pensé que si estabas en un lugar donde otras personas te cuidaran, podría dejar de sentirme tan mal por no estar allí para ti. Su honestidad me rompió el corazón,
pero también me lo llena de esperanza. Daniel, dije suavemente, no necesito que estés aquí todo el tiempo. No necesito que me cuides constantemente. Solo necesito saber que te importo. Que piensas en mí. Que cuando me llames, realmente quieres hablar conmigo. No solo cumplir con una obligación. Sí me importas, mamá, dijo, y pude escuchar la emoción en su voz. Me importas más de lo que probablemente demuestro. Eres la persona más fuerte que conozco. Siempre lo has sido. Cuando papá murió, te vi caer, pero también te vi levantarte. Te vi reconstruir tu vida. Y en lugar de admirar eso, en lugar de apoyarte en esa fuerza, intenté convencerte de que eras débil. Intenté convencerte de que necesitabas que alguien más tomara el control. Y eso estuvo mal. Todos cometemos errores, cariño, le dije. Lo importante es que aprendemos de ellos. Cierre tranquilo y significativo. Han pasado 6 meses desde aquella conversación con mis hijos. 6 meses desde que envié esa carta que cambió todo. Sofía y su familia se mudaron a su nueva ciudad, como habían planeado. Pero ahora, en lugar de una llamada rápida una vez por semana, hablamos 3 o 4 veces. Hacemos videollamadas donde mis nietos me muestran sus proyectos escolares y yo les leo cuentos antes de dormir, a pesar de la distancia. El mes pasado, volaron para visitarme durante un fin de semana largo, y pasamos 3 días maravillosos juntos, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Daniel también ha cambiado. Ahora viene a visitarme cada 2 semanas. A veces solo para tomar café y hablar. Otras veces me ayuda con pequeñas cosas en el apartamento. No porque piense que soy incapaz, sino porque quiere pasar tiempo conmigo. El mes pasado, instalamos juntos barras de apoyo en el baño, pero lo hicimos como un proyecto conjunto, no como una imposición. Y sí, tengo uno de esos sistemas de alerta médica ahora. Lo uso como un collar discreto. Mis hijos se sienten más tranquilos sabiendo que está ahí, y honestamente yo también me siento un poco más segura. Pero fue mi decisión. Esa es la diferencia que lo hace todo. Mi vida no ha cambiado dramáticamente desde aquellos días difíciles hace 6 meses. Todavía vivo en mi apartamento. Todavía voy a mi club de lectura los martes. Todavía camino con Rosa y Carmen todas las mañanas. Todavía pinto acuarelas los viernes por la tarde. Pero algo fundamental ha cambiado. Mis hijos ya no me ven como un problema que resolver. Me ven como su madre, sí. Pero también como Elena, una mujer con su propia vida. Sus propios sueños, su propia identidad. Y yo, a mi vez, he aprendido algo importante. He aprendido que defender tu propia autonomía, especialmente cuando envejeces, no es egoísta. Es necesario. Es un acto de amor propio. Es recordar que incluso cuando el cuerpo empieza a mostrar signos de edad, el espíritu, el alma, la esencia de quién eres, no tiene por qué marchitarse. Esta mañana, mientras tomaba mi té y miraba por la ventana, observando cómo los primeros rayos del sol pintaban de dorado las calles de mi barrio, pensé en Tomás. Me pregunté qué diría él si pudiera verme ahora. Creo que sonreiría con esa sonrisa suya que tanto amaba. Creo que diría, sabía que mi Elena era fuerte. Siempre lo supe. Y tal vez, solo tal vez, yo finalmente he llegado a creer eso también. Porque la verdad es esta. El hogar no es solo un lugar físico. Es un sentimiento. Es donde te sientes tú mismo. Es donde tus recuerdos viven. Es donde tu corazón se siente en paz. Para mí, ese lugar es este apartamento de 30 años. Con sus paredes que han escuchado risas y lágrimas. Con sus habitaciones que han sido testigos de vidas que comienzan y vidas que terminan. Con sus ventanas que han visto estaciones cambiar y años pasar. Este es mi hogar. Y mientras tenga la capacidad de elegir, es aquí donde me quedaré. No porque sea terca, aunque quizás lo soy un poco. No porque no aprecie el amor y la preocupación de mis hijos, porque lo aprecio profundamente, sino porque he aprendido después de 68 años en este planeta, que la forma más verdadera de amar a los demás es primero honrarte a ti mismo. Y honrarme a mí misma significa reconocer que todavía tengo voz, que todavía tengo elección, que todavía soy la autora de mi propia historia, incluso en los capítulos finales. Ayer, Sofía me llamó para decirme que está embarazada de su tercer hijo. La alegría en su voz era palpable, y cuando me preguntó si podría venir a visitarme cuando el bebé naciera, le dije que por supuesto, que este apartamento siempre sería un hogar para ella y para sus hijos, sin importar dónde vivieran. Quiero que mi bebé conozca tu apartamento, mamá,
dijo Sofía. Quiero que crezca escuchando historias sobre este lugar, sobre cómo su abuela se mantuvo fuerte e independiente, sobre cómo nos enseñaste que la edad es solo un número y que la vida es para vivirla con valentía. Sus palabras me llenaron de una emoción que no puedo describir adecuadamente, porque me di cuenta de que al luchar por mi derecho a vivir como yo elegía, no solo me había defendido a mí misma, también había enseñado a mis hijos, y ahora a mis nietos, una lección invaluable sobre el respeto, la autonomía y el amor verdadero. Esta noche, cuando me prepare para dormir en mi propia cama, en mi propia habitación, en mi propio hogar, lo haré con un corazón en paz, no porque mi vida sea perfecta, no porque no haya desafíos por delante, sino porque sé que estoy exactamente donde debo estar. Y eso, al final, es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir. El derecho de estar donde pertenecemos, rodeados de lo que amamos, viviendo una vida que es auténticamente nuestra. Porque envejecer no significa dejar de vivir, no significa rendirse, no significa convertirse en invisible o irrelevante. Envejecer significa seguir creciendo, solo que en una dirección diferente. Significa acumular sabiduría junto con las arrugas. Significa aprender que la verdadera fortaleza no está en nunca necesitar ayuda, sino en saber cuándo pedirla y cuándo firmar tu independencia. Mi nombre es Elena. Tengo 68 años. Soy viuda, madre, abuela, amiga, artista aficionada, lectora ávida y mujer independiente. Y estoy exactamente donde quiero estar. En casa.